Ya, y parece que somos los que somos. Ok, primero tenemos que ponernos de acuerdo en un par de cositas y ver cómo nos organizamos. La próxima semana es semana de apagón tecnológico, pero ustedes, yo me imagino que, o de desconexión tecnológica, me imagino que ya saben. Sí, profe. Ok, entonces, el asunto es este. La próxima semana es la novena semana, ¿verdad? Ok. Este, o sea que ya estamos a mitad de curso. Y que, el- Sí. y que ustedes para poder pasar tienen que terminar la obra, ¿verdad? Y tenemos que terminar la obra, o sea, y no es terminar una obra, es terminar las- la estructura que nos estamos proponiendo hacer, que tiene sus complicaciones. Yo sé que después, ya cuando está todo armado, ya después hay ciertas cosas que fluyen más, ¿verdad? Que otras, y nos hemos tomado nuestro tiempo, preparando bien las cosas, ¿verdad? Eh, pero en todo caso, ahora, por lo menos hoy, a las 8:16 de la mañana, ¿verdad? Nadie ha terminado el primer acto, ¿verdad? De posibles cuatro que tenemos que hacer, ¿verdad? O de ojalá cuatro actos que tenemos que hacer, incluyendo la coda, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, yo no estoy seguro qué tan positivo sea que no nos veamos la próxima semana, aunque sea para revisar, digamos, el avance de los proyectos y no para la clase teórica, ¿verdad? Ok. Digamos, eso es una propuesta que yo haría para los que quieran. O sea, yo por mí, yo feliz, yo me voy para la playa, ¿verdad? Pero a mí no me gusta la playa. O sea, pero bueno, si la playa sí me gusta, lo que no me gusta es el sol. ¿Cómo se llama? El, la propuesta sería que nos viéramos la próxima semana y revisar los proyectos, nada más, y lo que nos toque eso, ¿verdad? Y si les queda pesado que sea a las 8 de la mañana, podemos hacer un poquito más tarde a las 9 para que sintamos que es un día diferente, ¿verdad? Y vamos a durar menos también, y eso puede ser, lo podemos hacer de esa manera. También la otra es o sea, yo les había dicho que yo voy a hacer o sea, una pequeña prueba sobre esto, ¿verdad? La idea es esta, la idea es que yo termino de dar la primera parte del material que quiero dar, que es como, y en realidad vean que, o sea, no hemos pasado mucho más allá de 1920, ¿verdad? O sea, no hemos llegado a 1920, ¿verdad? Pero todas son figuras fundadoras, bueno, sí, Bartok, sí, todas son figuras fundadoras muy importantes que ya estaban en esa primera mitad del siglo y en esos primeros 2 décadas. Y hoy también, después nos vamos ya a volar un poquito más rápido, ¿verdad? Después de eso. Pero entonces yo necesito hacer, o sea, para que no se nos acumulen demasiadas conceptos diferentes y sea como complicadísimo para estudiar y para hacer un examen, ¿verdad? Sobre todo en el medio virtual en el que estamos. La propuesta sería que hagamos una prueba sobre lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? De lo que hemos visto, este, in- eh, 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 lo que hablamos desde la primera clase de Wagner, después lo que hablamos de Schoenberg, de Hansoniano, de Stravinsky, de Bartók y hoy de Charles Ives, ¿verdad? No es que los voy a poner a analizar partituras y cosas y eso, pero sí necesito que manejen los conceptos, ¿verdad? Que manejen que si yo les pregunto cuál es la fórmula de esta tríada simple en hansoniano o esta tétrada, no les voy a preguntar más que eso, que los puedan sacar, ¿verdad? Que si yo les pregunto algo sobre cómo funciona el polimodalismo en Bartók, ¿verdad? Ustedes puedan decirme lo básico sobre eso, etcétera, ¿verdad? Que manejemos los conceptos. ¿Por qué? Porque uno como compositor tiene que dominar eso, ¿verdad? Tiene que dominarlo, porque esos son los,
los recursos a los que uno va a acceder, ¿verdad? Y elementos creativos que uno va a manejar, ¿verdad? Se convierte, o sea, creo que se ha dicho varias veces, un compositor, o no sé si se ha dicho exactamente de esta manera, un compositor es como un mago, ¿verdad? Y los magos van acumulando trucos, ¿verdad? Los magos no hacen magia, los magos hacen trucos, ¿verdad? Me explico, la magia nos mueve, o sea, cuando un tipo desaparece un elefante, ¿verdad? O una cosa así, ya, pues sí, no deja de ser asombroso. Hay un juego de espejos y de cosas y todo, pero lo maravilloso es todo el truco y toda la cosa que está detrás de eso que este mago aprendió. Entonces, ¿cómo hacen los magos? Los magos estudian a los grandes magos, ¿verdad? A Houdini, a Copperfield, a todo, ¿verdad? Y aprenden cuáles son sus trucos y tratan de inventarle su propia manera de hacer a esos trucos que ya existen, ¿verdad? Y de alguna manera, aunque yo sé que nosotros todo el tiempo estamos pensando, que estamos comunicando lo más interno de nuestra alma, ¿verdad? Y es cierto, pero lo estamos haciendo mediante una serie de trucos, ¿verdad? De artilugios, de formas de hacer que aprendemos, ¿verdad? Es como los poetas, ¿verdad? O sea, está bien, no dice, sí, es que el poeta le sale el corazón, por supuesto que le sale el corazón, pero tiene un manejo del lenguaje, ¿verdad? Maravilloso. Entonces, y ese manejo del lenguaje no es gratuito. O sea, observó cómo escribía Darío, observó cómo escribía De Bravo, observó cómo escribía Alberti, leyó a Borges, entonces tiene un mundo de relaciones. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Hay una canción de un compositor y comediante, pero buenísimo, es un compositor bueno, uruguayo, Leo Maslía, que dice que yo soy, la canción se llama Juntapuchos, ¿verdad? Y dice, yo junto un pucho de acá, un pucho de acá, un pucho de acá, y alguna canción, ¿no? Él es un compositor interesante, de hecho hace música contemporánea también, ¿verdad? Y ha ganado premios de eso. Pero el, esa idea de llegar y agarrar pedacitos de aquí y de allá es súper interesante. Y es en el fondo lo que hacemos. Hay unas conferencias de Leonard Bernstein que hablan justamente de esto, que se os he recomendado varias veces, y les voy a dejar una, digamos, comillas, no de tarea, sino para que la disfruten, ¿verdad? Ahora más tarde. Este, el, el, eh, entonces, de alguna manera, aprender todas estas formas de pensar y de hacer le permite que uno llegue y agarre, ¿verdad? Un poquito Shostakovich, un poquito de no sé qué, un poquito, le meto un punto guanacasteco y le hago, y hago una fuga, ¿verdad? Y tengo una, ¿verdad? Y tengo una obra muy original, ¿verdad? De que estoy juntando un montón de puchos de cosas de muchos lados, pero estoy creando una síntesis, estoy creando un estofado que solo yo puedo hacer porque yo soy el que tengo esa particularidad, digamos, de gustos y de lenguaje, que significan lenguajes aprendidos y sentidos, como desde adentro, ¿verdad? Como uno aprende a saber qué es lo que el lenguaje significa, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la medida o sea, la- el- los grandes compositores van haciendo, ¿verdad? Van creando su personalidad única, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? Y esto en cualquier campo creativo, inclusive, ¿verdad? Montándose sobre los pies de las cosas que ya existen, ¿verdad? Y rara vez diciendo, no, yo voy por un camino, voy solo y no, ¿verdad? O sea, de hecho, eso no ocurre así, ¿verdad? Entonces, eh, tiene que haber en algún momento un tipo de validación. Eso. Bueno, en todo caso, este, tenemos que manejar, tenemos que entender, digamos, las diferentes corrientes y las diferentes historias de la música que nos atañe, ¿verdad? Como comillas,
estudiantes y herederos de esa tradición, ¿verdad? Además de eso, todo lo que le podamos meter de nuestra contemporaneidad y cosas, pues todo eso, y de la sensación de, lo que, de la vida propiamente, pues también, ¿verdad? Y eso es nuestra visión y eso es nuestro aporte, ¿verdad? Como cuando uno, como cuando uno hace un trabajo de investigación, ¿verdad? Como esos tecinos que ustedes tienen que hacer, esas cosas, ¿verdad? Y están haciendo el estado de la cuestión y el marco teórico. Si ustedes tienen un estadote de la cuestión, ¿verdad? Gigantesco, ¿verdad? Y un marco teórico que llegue, que explica, ¿verdad? Desde el Big Bang hasta ahora todo lo que ha ocurrido, pues ya están montados, ¿verdad? Es lo mismo para crear, o sea, si ustedes tienen toda esa información, todo ese estado de la cuestión, y todo el marco teórico para manejar las cosas que a ustedes le interesan, de ese estado de la cuestión gigantesco que ustedes han referenciado, ¿verdad? Entonces, tienen posibilidad muy alta de crear un lenguaje este, eh, lleno ¿cómo se llama? De repercusiones, ¿verdad? Que al final de cuentas son repercusiones sociales, porque con quien hay que hablar es con la tradición y con los otros, ¿verdad? No con uno mismo, pero bueno, uno mismo está ahí, pero y de alguna manera si uno asimila toda esa tradición y todo eso, es uno el que entra en ese digamos, soliloquio, ¿verdad? Y que puede ser estresante y puede ser, y puede ser muy bello a la vez, ¿verdad? Eh, no sé si se los he dicho, Doctor Faustus, de Thomas Mann, es un libro sobre un compositor. Thomas Mann, premio Nobel de Literatura, por supuesto, ¿verdad? Doctor Faustus. El personaje principal es un compositor y es el compositor que inventa la, la dodecafonía, que no es Schoenberg, es un compositor ficticio. Ese libro, léanselo, es súper interesante. Y sobre el principio del fascismo, además, también, y el compromiso del autor y qué es lo que hace el autor, qué es lo que un autor debe hacer. Este, bueno, entonces ahora sí, ahora vamos, hoy quiero hablarles quiero, entonces, bueno, no sé si quedó completamente claro. Entonces, el, la próxima semana, la idea es que hacemos esta reunión, ¿verdad? A las 9, ¿verdad? Los que quieran, ¿verdad? Conectarse para avanzar. Y no hay clase teórica. La semana que viene después, eh, lo recibimos con un pequeño examencito sobre la materia, ¿ok? Entonces, la última parte va a ser esto o sea, todas las partes que hemos visto del, de las partes teóricas, ¿verdad? Y bueno, nos vamos al nuevo mundo. Hemos estado, como les dije, muy eurocéntricos, ¿verdad? La historia de la música nos tira para allá, pero es interesante porque si bien todavía el mundo de la creación contemporánea o sea, tiene focos fuertísimos en Europa, ha habido un cambio de eje también, ¿verdad? Que viene desde América, sobre todo desde América del Norte y algunos países poderosos culturales de América, o sea, de Latinoamérica y de América del Sur en general, han producido también sus aportes, ¿verdad? Una figura importantísima dentro de lo que es la música americana y la música y la música contemporánea y lo que y la forma de pensar la música es Charles Ives, ¿verdad? Compositor, las fechas, vean que coincide más o menos con las fechas de Schoenberg y esta gente, ¿verdad? O sea, es un compositor que es más o menos contemporáneo. Schoenberg creo que es un poquito mayor, pero por ahí andan, ¿verdad? 1834-1954, ¿verdad? Él es un compositor muy particular porque él estudia en Harvard, ¿verdad? Y bueno, su padre era músico, su padre había sido entrenado en la forma, digamos, del conservatorio alemán, ¿verdad? Ahorita los profesores habían sido alemán y tocaba, y el padre era el director
de las bandas del pueblo. El pueblo tenía varias bandas, un pueblo en Nueva Inglaterra, ¿verdad? Y de parte de su padre recibe una estricta enseñanza estricta en contrapunto, ¿verdad? Y, y él estudia en Harvard también con Horatio Parker, ¿verdad? Que es también había estudiado en Alemania. Entonces tiene una formación muy germana, o sea, entonces viene de esa misma raíz que viene, digamos, la escuela viene de la misma raíz que viene Schoenberg, se estudiaban los mismos tipos de estrictos de contrapunto, etcétera, etcétera. La diferencia es que George Ives, el padre de Charles Ives, era un tipo bastante interesante, ¿verdad? Y ponía a su hijo a hacer juegos, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta muy temprano que su hija era un superdotado, digamos, musical, ¿verdad? Entonces le enseña contrapunto y esto, y dice, bueno, así es como se hace la fuga. Ahora, normalmente, ahora hagamos, o sea, para saber que las reglas existen y se pueden romper, decía George Ives, ahora hago una fuga donde a cuatro voces, donde cada voz está en una tonalidad diferente, ¿verdad? Y entonces Charles Ives, el chiquito, jugaba con hacer fugas politonales, pues, no sé, a los 12, 14 años, ¿verdad? Entonces eso es una cosa y era por el juego de hacerlo, ¿verdad? Por el disfrute de hacerlo. También una cosa que hacía George Ives era que como él tenía varias bandas, ¿verdad? Eran tres bandas, las ponía, hacía como, digamos, un parade, un pequeño festival, una cosa así, ¿verdad? Y en ciertos días especiales, entonces ponía las bandas a tocar marchas diferentes en diferentes tempos y ritmos, ¿verdad? Cada una viniendo de un lugar diferente del pueblo, todas encontrándose en la plaza central y haciendo un rejuntado de todas, pasaban en formaciones unas con otras, siguiendo cada una tocando su cosa y después se iba cada una para su lado, ¿verdad? Esa es una cosa que hacía George Ives, muy bonita, yo imagino que eso es chivísima, ¿verdad? Este, pero entonces eso también un mundo donde existían varias músicas ocurriendo al mismo tiempo. Y esto es algo que el hijo, ¿verdad? No deja de notar, ¿verdad? Charles Ives, eso es algo que guarden eso, ¿verdad? Porque en el caso de George Ives, él está, digamos, comillas, jugando con esto, ¿verdad? Pero eso es algo que va a influenciar muchísimo, esta politemporalidad, ¿verdad? Va a influenciar muchísimo lo que hace Charles Ives. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El Charles Ives lo podemos insertar dentro de lo que se llama el trascendentalismo norteamericano, que incluye sobre todo a escritores, ¿verdad? Y algunos que filosofan, ¿verdad? Emerson, Thoreau, Melville, Hawthorne y Alcott. ¿Han oído hablar del trascendentalismo o de alguno de esos autores? No, profe. No. No. Al Moby, menos yo no. Moby Dick no le recuerda nada. Ah, bueno, sí. Bueno, Melville es el autor de Moby Dick, ¿verdad? Es- Por eso está la ballena ahí, ¿no lo ves? Ok, y después, Hawthorne es el autor de La Letra Escarlata, ¿verdad? Que es una película de hace no mucho tiempo, ¿verdad? Y que ha habido varias películas de esto, que se ha convertido en obra de teatro también, etcétera. Es una novela originalmente, La Letra Escarlata, ¿verdad? Que ok, voy a leer un poco lo que dice aquí, de un texto de Dunja Dushmik, ¿verdad? Dice, la premisa básica del trascendentalismo es que el ser humano es el centro espiritual del universo y que solo en el ser humano encontramos la solución y la llave en la naturaleza, la historia y en última instancia el universo mismo. El pináculo de la especulación trascendental es la premisa que la intuición y la imaginación son tan válidas en la búsqueda de la verdad como la lógica abstracta. Ok, eso es importantísimo, ¿ok? Porque el trascendentalismo, ¿verdad? O sea, sobre todo lo segundo de acá es lo que nos interesa. El trascendentalismo, más allá,
sea, lo que es realmente interesante para los creadores y por lo cual muchos de estos son en realidad más creadores que ensayistas, digamos, ¿verdad? Es justo el hecho de que la intuición, y esto también es como un romanticismo, ¿verdad? Pero esta es la versión, digamos, norteamericana de eso. La intuición y la imaginación son tan válidas en la búsqueda de la verdad como la lógica abstracta. Entonces, una novela, sobre todo una novela que explora los, ¿verdad? Por ejemplo, Moby Dick, ¿qué es? Es un ensayo sobre el bien y el mal, ¿verdad? Esto es Moby Dick, ¿verdad? Un ensayo fuertísimo y súper interesantísimo, ¿verdad? Igual que la letra escarlata, ¿verdad? Son indagar en la naturaleza, ¿verdad? El ser humano. Eso es tan válido como hacer filosofía, digamos, dentro del pensamiento. Entonces, eso también tiene, eh, para Ives, eso tiene connotaciones musicales, ¿cierto? O sea, entonces, hacer música, o sea, la música es la intuición y la imaginación puesta, ¿verdad? En el campo de los sonidos, ¿verdad? Hacer música es encontrar una verdad, ¿verdad? O buscar, tal vez no encontrar, buscar una verdad, cuestionarse una verdad, ¿verdad? Entonces, para Ives, la música es un discurso trascendental, ¿cierto? Por eso trascendentalismo. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Porque él anda, anda buscando un contenido simbólico y un contenido semántico en lo puramente musical, ¿verdad? Ok, entonces dice Ives. No, perdón, dice Dunja Dugmik sobre Ives. Ives opina que místico y científico deben convertirse en uno solo y que el símbolo es el único medio de realización de esta alianza. La naturaleza es el punto de partida de los símbolos. El artista es un activo reproductor de las leyes de la naturaleza. Perdón, yo estoy grabando, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? No. Sí, profe, aquí dice. Ok, perfecto. O sea, qué susto. Me entró la duda. Ok, este, Ives opina que místico y científico deben convertirse en uno solo y que el símbolo es el único medio de realización de esta alianza. La naturaleza es el punto de partida de los símbolos. ¿Ok? Eso es importante porque el trascendentalismo tiene mucho que ver con la naturaleza y si ven estos pensadores de acá, todos están relacionados de alguna manera, sobre todo Emerson Thoreau, con la naturaleza, la naturaleza expansiva sobre todo del oeste norteamericano, ¿verdad? El, bueno, no, de Nueva Inglaterra también. La naturaleza es el punto de partida de los símbolos. El artista es un activo reproductor de las leyes de la naturaleza que restablece la armonía a través del contrapunto de la experiencia. Y vean, contrapunto de la experiencia. Ese concepto es importante, ¿verdad? Porque de alguna manera con música uno puede recrear experiencias y contrapuntearlas, ¿cierto? El resultado es belleza, ¿sí? Continúa Dunja Dubnik. No, belleza no sensorial, sino aquella que nace de la concordia entre la naturaleza y la moralidad. Entonces, bueno, es un arte que busca, o sea, casi que una construcción moral, ¿verdad? Como la vieja tragedia griega, ¿verdad? Que servía de catarsis, ¿cierto? Vean que ahí viene una obra de Charles Ives aquí, aquí, Central Park in the Dark. Ahora vamos a hablar un poco de ella, ¿verdad? Pero que está hablando de esto, de la experiencia, ¿verdad? De la naturaleza y todo eso. Pero para él la naturaleza no es solo la naturaleza, sino también o sea, la vida, ¿verdad?
la humanidad también, ¿ok? Ives escribió varias cosas. Él tiene un, ensayos, ensayos antes de una sonata, creo que se llama en español, o ensayos a una sonata, no recuerdo cómo se llama en español, en inglés, Essays Before a Sonata, que es una obra de él, y él escribió varias cosas. Es una persona muy interesante, Charles Ives, ¿verdad? Imbuida de todo este pensamiento trascendentalista. Dice, mi arte es un intento de una persona, y aquí está parafraseando de alguna manera a Walt Whitman, ¿verdad? Mi arte es un intento de una persona ingenua, masculina, afectiva, contemplativa, sensual e imperiosa, de trasladar a música no solo su coraje y arrogancia, también su carne y forma, desnuda, sin modelos, sin modestia o ley. El efecto no es el efecto artístico de las artes, sino el de un ojo original, un brazo, la atmósfera real, un árbol, un pájaro, ¿verdad? O sea, él dice que él trata de crear obras que sean una experiencia, o sea, que sean tan fuertes como un ojo original o un brazo, ¿verdad? Un organismo, pues, una atmósfera real, un árbol, un pájaro. Eso es su intención artística, ¿verdad? O su propuesta artística. Para llegar ahí, él utiliza mucho lo que es el concepto de la cita, ¿verdad? De la cita musical. El hecho de contrapuntear, vamos a ver, el contrapunto barroco es contrapunto de líneas melódicas, sujetos y contrasujetos, etcétera, ¿cierto? ¿Verdad? El, el contrapunto clásico y romántico es un contrapunto armónico que se enmarca dentro de los límites de la tonalidad, siempre líneas y todo eso, pero pensando en acordes también, ¿verdad? Ok. El, contra, el contrapunto de Schoenberg de alguna manera libera a estas líneas de sus necesidades armónicas y lo deja irse y como que se desborda en ese sentido, ¿verdad? En el cromatismo y eso, ¿verdad? El contrapunto de Stravinsky es que él dice, no, yo voy a contrapuntear capas. Yo no estoy tan preocupado por la complejidad interna de eso, ¿verdad? Sino que más bien doy un paso afuera de lo que se ha hecho hasta ahora y contrapunteo capas que están contrapuestas unas con otras, ¿verdad? Eso lo vimos en la constelación de la primavera, muy claramente, como hay diferentes capas, ¿verdad? Ives, pero todas las capas stravinskianas son stravinskianas. O sea, remiten a diferentes cosas, están en diferentes tempos, está este concepto ¿verdad? De que cada capa es como decir una, comillas, singularidad, ¿verdad? Diferenciada de las otras capas, ¿verdad? Pero son todas singularidades stravinskianas, ¿verdad? Todas suenan a Stravinsky. Hay un tratamiento que él le da a su música, ¿verdad? En el ritmo, en la dislocación rítmica, en la utilización de ostinatos, en el uso de ciertas pocas notas, o sea, hay una forma, ¿verdad?, en que él trabaja las capas, aunque sean muy diferentes. En el caso de Charles Ives, entramos en un concepto que después va a tener muchísima riqueza en el siglo XX, ¿verdad? Que es el poliestilismo, ¿verdad? O lo poliestilístico. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que Charles Ives no contrapone solamente eh, texturas diferenciadas, sino estilos diferenciados, ¿verdad? Es diferente. Es diferente contraponer estilos que contraponer texturas diferentes, ¿verdad? Ya estamos hablando de que por un lado va un lenguaje y por otro lado va otro lenguaje, ¿verdad? Que pertenece a otro género completamente diferente. Él utiliza muchas citas de música religiosa,
de música de banda, de, de canciones populares, de, de todo, ¿verdad? De cualquier... Eso sí, lo metía dentro de un marco, ¿verdad? Donde estaba haciendo otra cosa con eso. Lo estaba referenciando para decir algo, ¿verdad? No sé si queda claro como ese viaje que hice ahora desde el barroco hasta Ives y lo que está aportando Ives. Profe, yo diría que entonces es como el mismo principio de trabajar con distintas capas, nada más que ahora no solamente se trata de un material, sino también incluso de un estilo totalmente distinto en cada capa. No sé si me va a entender. Es correcto, Ok. exactamente. Y se podría decir que entonces Charles Ives es nacionalista, por Eh, cierto. lo ponen ahí, ¿verdad? Pero en realidad él es nacionalista porque está utilizando melodías y eso propio. Es que tú es quien no lo ha sido. La pregunta sería quién no lo ha sido. Solo algunos compositores latinoamericanos que quieren jugar de internacionalistas. Pero en realidad, si uno va a construir algo desde la propia subjetividad, en algo tiene que referenciarse de quién es uno. Eso no quiere decir que si uno es tico no va a ser punto guanacasteco, ni mucho menos. Pero sí en algo tiene que referenciarse la experiencia de quién uno es. Claro, también hoy en día somos personajes más globalizados, ¿verdad? Ives, nuevamente, vamos a ver, Ives en 1884, que Ives tiene 10 años, no existía radio, no existía fonógrafo, no existía grabación, no existía nada. Usted lo que escuchaba era lo que escuchaba, lo que podía tocar en su piano, ¿verdad? De partituras que tenga y lo que se cantaba en donde usted viviera, ¿verdad? Entonces, la idea de que hay una tradición, digamos, que, o sea, la idea de que los europeos no son nacionalistas es mentira. Pues todos lo son también. Y defienden a capa y espada la hegemonía, ¿verdad? De su escuela, ¿verdad? Los alemanes contra los franceses contra los italianos contra los alemanes, los ingleses por fuera, que no, que- etcétera, etcétera. Pero algunos lo ponen o sea, el Avis definitivamente está al principio de lo que es una tradición importantísima norteamericana, pero que se diferencia radicalmente de cierta forma de hacer europea, ¿verdad? Y que no es copia, digamos. Ok, voy a leer lo que dice ahí, de Christopher Valentine. Dice, en Ives, el uso de música preexistente compuesta en un estilo diferente, usualmente popular, es introducido por sus connotaciones semánticas. No es una simple evocación de la ocasión original, o sea, no es una danza en un granero o un desfile de un circo o un servicio religioso. El propósito es la comunicación de una actitud hacia la ocasión original, una manera de escuchar, reaccionar, sentir, relacionar y pensar que nace de la dialéctica entre el fragmento, ¿verdad?, al que se hace alusión, y la asociación que evoca su rol simbólico y el nuevo contexto musical. ¿Ok? Entonces, para esa cita que hay es bastante sustanciosa, ¿verdad? Pero para desgranarla un poquitito, ¿verdad? Eh, lo que dice es que la cita no aparece porque, o sea, lo que yo veo en mucha cosa que se hace aquí en Costa Rica cuando se hace cita de cosas, comillas, folclóricas, ¿verdad? Que, que aparece como si fuera ¿verdad?
eh, com- que, que no aparece, comillas, comentada, ¿verdad? Lo que hace, sino que aparece y se acepta como lo que es, y todos estamos muy contentos con esa cosa que nos remite a que se lleva a la escuela o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, lo que hace Ives, Ives es algo muy diferente. Ives la está comentando y entonces está entrando en un contexto completamente diferente al original. Entonces, eso crea una tensión, eso crea una eh, ¿cómo decirlo? Una disonancia estructural, una suspensión que no se resuelve o que se resuelve de alguna manera, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Pero ese choque de elementos, ¿verdad? Y produce un significado que es otro, ¿verdad? Y eso queda más claro cuando escuchemos una obra de él, ¿verdad? Pero no sé si eh, eh, si me di a explicar de cómo es que funciona el hecho de la cita. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe Toy. Sí, profe. Entonces, este mismo Christopher Valentine hace una propuesta de una lectura simbólica del, del, de esta, del uso de las citas, ¿verdad? Cuál es la función de las citas. Y él lo que hace es compararlo con la lectura simbólica que propone Freud en el sentido de los sueños, ¿verdad? En un texto de él, ¿verdad? Freud y la escuela psicoanalítica, ¿verdad? Este, Esto es lo que aparece aquí a la izquierda y esta es la propuesta que propone él. Entonces vean qué interesante. El soñador escoge fragmentos de su pasado que asumen contenido simbólico en el sueño. Estos fragmentos nunca son meras repeticiones de experiencias precedentes, han sido distorsionadas por procesos como, en terminología freudiana, condensación y desplazamiento, y funcionan como símbolos connotando un amplio campo de asociaciones en relación dialéctica con el texto del sueño. Entonces, este, las experiencias que aparecen, que están escogidas por el mismo soñador, ¿verdad? Aparecen en el texto de un sueño, hay que interpretarlas de acuerdo a cómo están relacionadas con ese texto del sueño, o sea, con lo que el sueño está, o sea, no son simplemente que aparecen representando lo que originalmente representaban, ¿verdad? El texto del sueño tiene primacía sobre los símbolos, ya que organiza sus relaciones y proporciona la estructura según la cual todo el contexto alrededor del símbolo es examinado y cuestionado, ¿verdad? Entonces son tres pasos, ¿verdad? El soñador escoge los fragmentos de su pasado que van a asumir contenido simbólico en el sueño. Esto es obviamente inconsciente, ¿verdad? Los inserta por, por medio o sea, en un texto del sueño, los inserta condensados y desplazados, ¿verdad? No nos preocupemos por lo que eso significa en términos freudianos, pero, pero o sea, no nos preocupemos por eso en este momento. El texto del sueño tiene primacía sobre los símbolos, ya que organiza sus relaciones y proporciona su estructura alrededor de todo el contexto del símbolo, que es examinado y cuestionado, ¿verdad? Ok, entonces vean esto. El uno corresponde, el soñador escoge el fragmento de su pasado que asume un contenido simbólico en el sueño, con el compositor escoge un fragmento musical preexistente. Estos fragmentos, ¿verdad? No son las experiencias, sino que pasan por estos procesos y se insertan en el texto del sueño. Una dialéctica que puede incluir la distorsión del fragmento existe entre el fragmento, con sus asociaciones semánticas, y el nuevo contexto musical. O sea, se establece una dialéctica que incluye la distorsión, ¿verdad? ¿Qué es esto? Del fragmento. Y
se asocia a su nuevo contexto musical, con todas las asociaciones semánticas que esto trae. El nuevo contexto musical tiene primacía sobre el fragmento, ya que proporciona la estructura por medio del cual sus asociaciones y sus interrelaciones son entendidas. Queda claro como esta relación que hay entre estos elementos. Sí, profe. Y qué interesante, ¿verdad? Porque ahí hay toda una construcción de sentido que se puede hacer. Yo traía un par de piezas, pero esta no la vamos a analizar. Vamos a ver esta, que me interesa mucho. Se llama La pregunta sin respuesta. ¿Han oído hablar de esta pieza? Muy buena. ¿La conoces? ¿Vos? Sí. ¿Perdón? La verdad, no. Ok, entonces, vean que esta está editada eh, y viene con una serie de indicaciones. Aquí viene todo un asunto de cómo eh, se deben poner los instrumentos, ¿verdad? Hay una trompeta que está sola, ¿verdad? Hay unos instrumentos, la trompeta está sola. Las flautas, oboe y clarinete, normalmente se lo tocan así, ¿verdad? Están separados espacialmente de las cuerdas y de la trompeta, ¿verdad? Y las cuerdas, perdón, las cuerdas están afuera, ¿verdad? Off stage, ¿verdad? O por lo menos bastante, bastante lejanas, ¿verdad? Entonces, él lo que dice es que en esta pregunta sin respuesta, las cuerdas son los druidas, ¿verdad? ¿Verdad? Este es el sujeto que pregunta, ¿ok? Y los otros instrumentos, son los sabios que tratan de contestar y que no, y que en realidad no lo logran, ¿verdad? No, nunca contestan la pregunta, ¿verdad? Es muy interesante porque se, los tempos, ¿verdad? Ojo esto. Largo molto sempre, ¿verdad? Para las cuerdas y la trompeta. Está más o menos negra igual 50. Esto siempre negra igual 50. Pero aquí, cuando estos entran, estos son adagio. ¿Ok? Estos siguen el mismo tempo de siempre, ¿verdad? Esto es andante. Esto sigue el mismo tempo. Esto es alegreto. Esto continúa con el mismo tempo, ¿verdad? Esto es alegro. Esto es allegro molto. Esto es allegro acelerando presto. Esto es molto agitato, ¿verdad? Entonces vean que el tempo en esto va cambiando siempre, ¿verdad? Cada vez es más acelerado. La, la pregunta siempre es la misma, solo hay un cambio, ¿verdad? Aquí es si natural, aquí es do, aquí es si natural, aquí es do, aquí es si natural y repite el si natural. O sea que es con el que empezó. ¿Verdad? La primera, no, no es con el que empezó. La primera es do. Este,
Otra cosa interesante es que esta, no, bueno, esta pieza no maneja citas, pero es como si lo manejara. Tiene la misma estructura de obras que manejan citas, ¿verdad? Después les voy a dejar un par de recomendaciones. El, el material temático de las maderas es fuertemente atonal, ¿verdad? Y sobre todo enfatizando las novenas y las séptimas, ¿verdad? Fa natural, fa sostenido, ¿verdad? Bueno, esto es si, esto es re bemol, que es el do sostenido, digamos, ¿verdad? Entonces, vean que siempre mi bemol, re, enfatizando ese material lo más disonante posible, ¿verdad? Que está el fa sostenido, fa natural, ¿verdad? Do, eso es re bemol, ¿verdad? En las novenas y las séptimas mayores, pero novenas menores y las séptimas mayores, sol sostenido, la, si, do, ¿verdad? Las notas que suenan acá siempre, siempre con esta idea ¿verdad? Muy, muy atonal. El, pero bueno, también la pregunta es un poco atonal, pero no tanto, ¿verdad? Y para ti, ¿verdad? No es, de hecho está como centrada, o sea, es que son pocas notas, ¿verdad? Entonces, se puede, sea, no se siente como, no se percibe como completamente atonal. El, hay una intento, vean que este material de acá es es parecido. Ti para pi, es ti para pi, ro, de aquí a aquí, pero está como que inmediatamente lo, lo, lo destruye, ¿verdad? Entonces aquí es como si la pregunta, bueno, por aquello, esta es la pregunta, ¿verdad? La trompeta es la pregunta, siempre hace la misma pregunta. Y los sabios contestan cualquier vara, ¿verdad? Y los druidas se mantienen impávidos, ¿verdad? Como si la pregunta no fuera con ellos, ¿verdad? El, cada vez los sabios se vuelven más acelerados hasta que termina, ¿verdad? Y fortísimo hasta que termina ¿verdad? Violentamente. Y la pregunta se vuelve a hacer otra vez y no hay respuesta. Pero vean los druidas. Los druidas van haciendo un coral. Con algunas cosas ahí, por ahí hay unas quintas paralelas, ¿verdad? Ahí, pero es un coral muy tradicional, de hecho, ¿verdad? Tal vez cambie un poco el asunto de la temporalidad, ¿verdad? Que se siente muy largo, ¿verdad? Pero vean, y básicamente está en sol, si menor, mi menor sobre si, do, la menor, sol. Lo que no tenemos es re mayor, ¿verdad? Lo cual lo hace modal, ¿verdad? No oímos el re mayor como acorde, pero sí el sol es claramente una tónica, ¿verdad? Y aquí de pronto hay un fa mayor, que es algo interesante, ¿verdad? Porque es el séptimo grado bemol, si fuera pensando tonalmente, ¿verdad? Fa mayor, do, la menor, y se fue otra vez para terminar en un gran pedal en sol. ¿Okay? Pero escuchémosla. Vamos a...
Profe, cualquier cosa no está compartiendo sonido. Ok, voy de nuevo. Es otra versión. Pero una cosa. Ah, ya. Alguien hizo una mezcla de esto con solo cuerdas. Con razón, estaba repitiendo y repitiendo el mismo pasaje. Este, disculpen, va de vuelta entonces. Porque no era la versión que tenía que ser.
Bueno, no sé que usted, ¿qué piensan de esa obra? Ahora que la vimos así, la analizamos un poquitito. A mí me gusta un montón. Digamos, yo creo que de ahí pues, nada más he escuchado esa pieza y creo que la Sinfonía 2 y 3 me parece. Pero, pero sí, digamos, desde un principio tal vez no entendía tanto cómo trabajaba, digamos, Ives, todo esto de las capas, digamos, o cómo era su proceso compositivo y ahora tal vez me queda un poquito más claro como el desarrollo que pudo haber tenido a la hora de componer esto, digamos, y claramente sí se escucha, digamos, como el papel que juega cada uno de los instrumentos o cada uno de los ensambles y por qué es que están, digamos, distribuidos como están, como para construir también de una manera más representativa, digamos, la separación de las mismas capas, digamos. Entonces, eh, sí me gusta, digamos, es algo interesante que tal vez requiere incluso de algo extra musical, digamos, que incluso, digamos, digo, maneja, digamos, visión de cómo tiene que de estar colocado, digamos, el ensamble, digamos, y cosas así como para que se represente, pues, todo como una sola unidad, pues. Pero Claro. sí. ¿Vos, Atenea? Sí, igual, bueno, de Ives yo no conocía nada. De hecho, sí había escuchado al compositor, pero no conocía obras. Me pareció como curioso cuando hace como una especie de, digámosle, como colchón armónico entre las cuerdas y el clarinete lo único que está haciendo es la pregunta y los demás, las flautas y los clarinetes, creo que eran, hacen la respuesta, pero hacen la pregunta de diferentes formas, permutadas, retrógrado, y hace un montón de cosas interesantes donde ya ahí se ven más las capas, ¿verdad? Y la velocidad de la pieza permite ver toda la cantidad de capas que están transcurriendo alrededor. Claro, claro. Sí, es la trompeta la que hace la pregunta. A veces o sea, se puede hacer con otros instrumentos, con o English horn o oboe o clarinet, pero normalmente es la trompeta la que lo ejecuta. Quiero que noten aquí cómo conforme sea el tempo es más rápido, cada vez hay más compases en menos espacio. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Sí, sí, profe, de hecho, eso era lo que estaba a punto de decirle, que no le había puesto atención a que poco a poco se van como poniendo disparejos, digamos, no son simétricos con los de las cuerdas. Entonces me quedé como, ah, bueno, es que ya incluso, digamos, lo único que cambia es la velocidad de lo que hacen, digamos, las maderas. Entonces eso me interesó mucho. Y de hecho quería preguntarle si de casualidad sabía si en finales se puede hacer eso, como poner distintas métricas o como independizar como ensambles. No sé si me dan a entender. finales tiene límites, ¿verdad? Que yo sepa, no puedo hacer. Este, Ok, no sepa, ¿verdad? Pero ya para todo hay una manera de programarlo, ¿verdad? Colin Nancarrow, ¿sabe quién es Colin Nancarrow? no, Colin Nancarrow, tal vez el compositor que ha escrito las cosas rítmicamente más complejas de toda la historia. Él escribía con pianola y escribía directamente en los cosas de pianola. Entonces, él lo que hacía era método, claro, entonces, un sietillo sobre un, o sea, 15 notas, y en las 15 notas metía un sietillo sobre eso metía un tresillo, ¿verdad? Pero todo eso él lo podía hacer porque él puede medir, pues, o sea, cada centímetro, cada milímetro representa una medición temporal, ¿verdad? En una pianola, ¿verdad? Entonces él lo que hacía básicamente era unas cosas súper, hiper sofisticadas. Además, podía hacer cosas que obviamente un pianista no puede hacer, ¿verdad? Tocar todas las teclas al mismo tiempo si le daba la gana, ¿verdad? mm, O que el pianista tuviera 20, como si tuviera 24 dedos, ¿verdad? Y cosas completamente, o sea, un sietillo acá que va acelerando, mientras un seisillo acá que va desacelerando, ¿verdad? Digamos, pues, y podía armar 3 o 4 de esas temporalidades al mismo tiempo y todo eso, porque lo podía escribir sobre el rollo de pianola, ¿verdad? Entonces, bueno, eso para decir que si él lo puede hacer con pianola, debe de alguna manera de poder programarse esas cosas, ¿verdad? No puede ser ¿verdad? Que nos
que esa tecnología sea superior que esta. Entonces, debe haber alguna manera. Entonces, sí, eso es muy interesante. Aquí no está usando citas propiamente, pero, por ejemplo, en una obra, eh, 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 Central Park in the Dark, es una obra que dura como 10 minutos, una cosa así. Es interesante porque es como si él fuera caminando por Central Park y de pronto escucha un ragtime, de pronto escucha otra cosa, después hay o sea, se van escuchando varias cosas, pero la cama que hay, o sea, o sea, que vos leíste cama, pero digamos, el texto del sueño donde está metido es súper, súper interesante. Y hay otra que se llama Washington's Birthday, el cumpleaños de Washington, ¿verdad? Que es la celebración del cumpleaños de Washington en un pueblo de Nueva Inglaterra, con granja y cosas, con la iglesia, con la cosa y todo, pero es súper oscura. O sea, uno oye todo, la fanfarria, las cosas, se llama? Los fuegos artificiales, todo, pero es como un cuento de Stephen King que ocurre de pronto en un lugar como esos, pero hay algo muy retorcido alrededor de todo eso. Entonces, esas dos obras las recomiendo, y están con partitura, me parece, con score. Por lo menos Central Park in the Dark me parece que está con score en YouTube, no lo puede ver directamente con el score y vale la pena. Y ahí hacen esta misma construcción, ¿verdad? De que las citas aparecen no necesariamente en el mismo tempo de las otras cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Y que puede manejarse varios tempos al mismo tiempo. Atenea, si algún día querés tocar una obra difícil, la sonata Concord de este compositor, que es pues, una obra maestra, ¿verdad? Pero es bien complicada, ¿verdad? Y es una obra larga, pesada, tipo sonata de Liszt pesada, o sea, bien pesada, pero muy, muy interesante, muy rica, es una de las obras cumbres de Charles Ives. Charles Ives es interesante porque él deja de componer en la segunda década del siglo XX. O sea, pero él se hace famoso ya viejo. Y lo redescubren, digamos, todos los compositores importantes de la década de los 30, 40, eso, Leonard Bernstein, todo el mundo, ahora, o sea, se convierte como en un héroe. Y él todavía estaba vivo, él fue muy longevo, ¿verdad? Pero no volvió, él también tenía una empresa ¿cómo se llama? De seguros, ¿verdad? O sea, y tenía mucha plata. Entonces, y él, en realidad, él componía, en sus épocas creativas, estando más joven, ¿verdad? Él componía de viernes a domingo, ¿verdad? Como loco, ¿verdad? Y él se publicaba sus propias obras, ¿verdad? Que casi nunca eran ejecutadas. No empiezan a ejecutarse hasta mucho tiempo después. Y pero ya cuando ya son ejecutadas y cuando ya se vuelve famoso y todo, ya él había dejado de componer. Sí se dedica a revisar algunas de sus obras, ¿verdad? Porque él tenía un espíritu creativo como así, como esa era de esas personas que se sumerge en la obra, ¿verdad? Y no puede hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, ya cuando tenía ya mayor edad, ya no podía hacer eso. Pero sí adquiere, digamos, una fama, no póstuma, pero sí ya muy después de su gran periodo creativo, ¿verdad? Eh, ok, creo que con eso podemos cerrar por ahora y nos damos unos 15 minutos o algo así, a las 9:40, ¿les parece? Listo, por allá.